En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido a su programa Viva y Eficaz. Ayer terminamos de estudiar la oración que Jesús hizo antes de su arresto, antes de su captura y de su juicio al cual fue sometido. Estuvimos estudiando por 3 semanas el capítulo 17 de Juan, del Evangelio según San Juan, hermanos. Y hoy comenzamos a hablar sobre cómo Cristo fue entregado por Judas y fue arrestado. La oración que estudiamos estos días anteriores habla de cómo Cristo intercedió al Padre por los discípulos y por nosotros, los que íbamos en el futuro a ser sus discípulos, y cómo Cristo da una especie de informe al Padre sobre toda la obra que el Padre le había encomendado que hiciese, y cómo el Señor cumplió a cabalidad en obediencia respecto a la misión que el Padre le había encomendado que hiciese. Ahora estamos entrando al capítulo 18, porque Jesús, después de esta oración, entonces Jesús fue capturado. Dice así el capítulo 18, versículo 1 en adelante. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, es el huerto de Getsemaní, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le había de entregar. Judas conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, entonces se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, ese es el nombre de Dios. Cuando Moisés le dijo a Dios, si me preguntan quién me envía, ¿cómo puedo decirles? Entonces el Señor dice: diles, yo soy, te envía. Ese yo soy es Jesús, porque Jesús es Dios. Y cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra ante la majestad y el poder del nombre de Dios. Volvió pues el Señor a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy.
Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Hasta allí vamos a leer, hermanos. Sabemos que el Señor en vísperas de su muerte instituyó la cena, lo que nosotros llamamos Santa Cena, y también se le llama el mandato del Señor. Y el Señor estuvo con sus discípulos toda esa noche, hablándoles, instruyéndoles, dándoles las últimas instrucciones y conocimiento de la palabra del Señor. Y en la mañana fue Jesús al Getsemaní. Ya ustedes saben qué sucedió en el Getsemaní, cómo el Señor con grande angustia oraba. Y también allí se declara aquí en esta porción que leímos que Judas, el que le entregaba, conocía ese lugar porque Jesús había ido muchas veces ahí para estar con sus discípulos, para orar y para instruirles en la palabra del Señor. Entonces Judas, al que se le había ya dado las 30 monedas de plata, para entregar al Señor, tomó una compañía de soldados y de alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Y allí fue con linternas y antorchas y con armas. Así que vemos que quien condujo a los soldados, a los alguaciles y a una turba que tenía palos y armas, fue Judas. Él los condujo. Él sabía que Jesús estaba en ese lugar. En otros pasajes paralelos, los otros evangelios dicen que para poder identificar quién era Jesús, Judas les había dado una señal. Judas les había dicho que a quien besara, ese era el Señor. Y por eso el Señor le dijo a Judas: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Un beso, por supuesto, hipócrita. Él no amaba al Señor ni de verdad le conocía como debería de conocerle. Movido por la avaricia, había recibido 30 monedas de plata. Se dice que esa cantidad de dinero era lo que se pagaba en el mercado de esclavos por un esclavo. 30 piezas de plata dieron por Jesús, por aquel quien era la luz, declara el himno. Entonces aquí vemos el arresto de Jesús. Y como él ya sabía lo que le iba a suceder, y ya les había hablado a los discípulos que iba a ser apresado, que iba a ser golpeado y que iba a ser declarado un reo de muerte y que iba a morir. Estas cosas se las enseñó el Señor a sus discípulos, pero no podían procesar esta profecía, no concebían. Quizás por el amor y el respeto que le tenían al Señor, no podían concebir que el Señor tenía que morir. Y tenían miedo de preguntarle al Señor para que el Señor les aclarara
esto, aunque el Señor les había dicho que al tercer día iba a resucitar. Y como ya el Señor sabía lo que le iba a sobrevenir, en el verso 4 se lee así: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó a los discípulos y les dijo a la turba que venía, les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús dijo: yo soy, pronunciando el nombre de Dios. Yo soy, el gran yo soy, aquel yo soy que envió a Moisés como su comisionado para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ese yo soy fue enviado por el Padre a este mundo, para que también pudiera liberar a través de su sacrificio redentor a nosotros que somos sus escogidos. Se repite la historia, el acontecimiento. Ese yo soy es el que va a entregar su vida por nosotros. Y como pronuncia el nombre de Dios, yo soy, como Jesús revela su identidad divina delante de esta turba, entonces todos al escuchar ese nombre sagrado, poderoso, magnífico, caen atrás, caen al suelo al oír la palabra yo soy. Entonces, tirados en el suelo, el Señor le vuelve a preguntar: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Entonces, se le llamaba Nazareno a Jesús porque suponían que Jesús había nacido en Nazaret. Y como Jesús vivió su vida allí en esa ciudad, la gente suponía que Jesús era hijo de José el carpintero y que Cristo había sido criado allí. Muchos no entendieron que Jesús había nacido en Belén de Judea. Y por eso, por desconocer voluntariamente o por negligencia o por ignorancia, ellos nunca pudieron identificar a Jesús como el Mesías, porque estaba escrito que el Mesías de Israel tendría que nacer en Belén, en la provincia de Judea. Entonces el Señor dijo: yo soy, y retrocedieron y cayeron al suelo ante la pronunciación del nombre de Dios. Entonces volvió a preguntarles y le dijeron: a Jesús de Nazaret, aunque el origen de Jesús era Belén. Entonces, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Se refirió a los discípulos. Y para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me distes, no perdí a ninguno, excepto, como ya se ha declarado en el capítulo precedente, en el capítulo 17, el hijo de perdición fue el único que se perdió, es decir, Judas. Judas que está presente allí, Judas que va conduciendo a esta turba contra Jesús.
Judas, el que besa en la mejilla a Jesús como una señal de quién es el Señor. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y en los pasajes paralelos dice que Jesús tocó la oreja del siervo del sumo sacerdote y lo sanó. Ahí también Cristo pronuncia las palabras de que el que a espada mata, a espada muere. Pero lo que destaca Juan en este pasaje es que el Padre ha preparado una copa amarga, una copa de sufrimiento, una copa de muerte, de angustia, una copa de sacrificio que Cristo tenía que beber. Él dijo en otra ocasión que él tenía que beber esa copa y también ser bautizado en el bautismo del sufrimiento y en el bautismo de su muerte. Una muerte por los pecadores, una muerte sustitutoria, una muerte de redención. Aquí el Señor le dice a Pedro: mete tu espada en la vaina. No puedes, Pedro, impedir que se cumpla lo que el Padre ha determinado de mi vida. Eso es lo que le está diciendo el Señor a Pedro. Esto que está sucediendo es cumplimiento de las profecías que se pronunciaron en el Antiguo Testamento hace años. No puedes tú impedir. En un pasaje paralelo, el Señor le dice a Pedro: ¿acaso no sabes que yo puedo pedir legiones de ángeles para que me protejan, para que no me capturen, para que no hagan juicios de muerte sobre mí y para que yo no muera? Pero entonces, ¿cómo se cumplirá lo que está escrito? ¿Cómo se cumplirá lo que las Escrituras dicen respecto a mi muerte? Es necesario que yo muera, dice el Señor, para que se cumplan las profecías y para que las personas puedan ser salvas a través de su sacrificio expiatorio y redentor. Por eso le dice: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Aunque con angustia, porque allí, previo, momentos antes de que lleguen a capturarlo, el Señor ha estado con gran angustia orando. Se dice que él sudaba y su sudor era como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Y que estando en angustia decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no como yo quiero, Padre, sino como tú. Era inevitable, hermano y hermana. Era inevitable que Cristo muriese.
Él les había dicho en este mismo capítulo, no, en este mismo libro, en el capítulo 10, a mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Al hablar de su muerte voluntaria en la cruz para expiar los pecados del pueblo de Dios. Así que el Señor le dice a Pedro, guarda tu espada en la vaina. Y el Señor plantea la pregunta, ¿acaso no he de beber esta copa de muerte, esta copa amarga de sufrimiento, de angustia? Y el Señor la bebió toda, por nosotros, por usted, hermano, por mí, por todos los cristianos. Fuimos redimidos con precio de sangre, de profundo sufrimiento y de una gran muerte. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta mañana, lo espero mañana para que continuemos estudiando las Escrituras, este libro de Juan. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.